Cuando era niño, me impresionó la leyenda del diluvio. La vida de nuestra civilización estaba llegando a su fin. Los días del pueblo estaban contados. El nivel de agua subió más y más alto, y las últimas personas en los picos de las montañas estaban empapadas por la lluvia. Las personas que fueron castigadas por desobedecer a una deidad enojada no conocían su culpa, solo querían vivir, solo amaban a sus hijos, solo querían volver a sus hogares. Desde un punto de vista científico, toda el agua del planeta es suficiente para ahogar a toda la vida. Pero ¿cuál es en general la diferencia entre ellos y nosotros? Después de todo, si un elemento monstruoso inunda tu ciudad, tu país o un continente entero, ¿podría sobrevivir? ¿O el destino de Noé estaría esperando solo a unos pocos afortunados? En JJ NASA Discovery. Ocurrió en la mañana del 26 de diciembre de 2004. 150 kilómetros al oeste de la isla de Sumatra, millones de años antes de este día, una antigua confrontación entre gigantes había pasado desapercibida. La placa india, que una vez fue parte del supercontinente Gondwana, había estado presionando con fuerza creciente sobre la placa aeroasiática vecina, apretándola y tratando de empujarla hacia arriba desde una profundidad de 19 millas, hasta que la tensión creciente se disparó como un resorte comprimido. Las antiguas placas gigantes se deslizaron entre sí y el monstruoso impacto del lecho marino se elevó y arqueó varios pies durante más de 1500 kilómetros. El punto donde ocurrió el cataclismo es parte del anillo de fuego del Pacífico. Más del 80% de los terremotos más grandes del planeta ocurren aquí, y los cambios de placas tectónicas se han producido regularmente durante varios siglos. Sin embargo, en ese momento no existía un sistema de detección temprana de tsunamis en el Océano Índico, ni un sistema de notificación a la población en las zonas costeras. Y los turistas despreocupados seguían disfrutando y tomando el sol en la arena dorada, jugando con los niños y zambulléndose en la playa de ese océano hermoso y seguro. Enormes masas de agua recibieron el terremoto de increíble fuerza y se trasladaron desde el epicentro hacia la costa. Tom Morty, expresidente de la Tsunami Society, estimó la energía total de estas ondas en un equivalente de 5 megatones de TNT. Esto es el doble de la potencia total de todas las municiones detonadas durante la Segunda Guerra Mundial, incluidas las 2 bombas atómicas. Pero en las primeras horas después del terremoto, la altura de la ola no superó los 60 centímetros. Al encontrarse con una ola de este tipo en el océano abierto, un barco ni siquiera habría sentido el cabeceo. Pero cuando el frente de la ola comenzó a disminuir en las aguas costeras poco profundas, la altura de la ola aumentó bruscamente con cada momento que pasaba. Para cuando los residentes de la costa y los turistas vieron la ola increíblemente monstruosa y se dieron cuenta de que estaba trayendo la muerte a todos los seres vivos, su altura había alcanzado los 15 metros. Este monstruo acuático asestó un golpe inesperado en las costas de Indonesia, de Sri Lanka, India, Tailandia y otros países. Las personas que se relajaban en el área tibia bajo el sol ardiente dormían bajo el aire acondicionado de sus habitaciones, tomaban sus decisiones en el menú antes del desayuno en un restaurante local. Todos fueron tomados por sorpresa. En los primeros segundos, el muro de agua gris oscuro derribó la playa de hamacas y sombrillas con facilidad, sin resistencia. En 1 o 2 minutos, aplastaba los pasos elevados, lanzaba autos y destruía el metal y el hormigón, hechos por el hombre. Ni siquiera importaba a quién pudiera nadar mejor. La avalancha de autos volcados, palmeras arrancadas de raíz y miles de toneladas de escombros más pequeños se tragaron todo a su paso. Lo arrastraron varios kilómetros tierra adentro y arrojaron todo allí, independientemente de lo retorcido, metal y cadáveres. 1 hora después de la catástrofe, los afortunados que sobrevivieron al primer golpe asesino continuaron muriendo sin atención médica en edificios destruidos, bajo árboles caídos y por sus heridas simplemente tirados en el barro.
Solo un día después, los primeros auxilios pudieron romper las barricadas de basura construidas por la ola gigante y ayudaron a quienes lograron sobrevivir hasta ese momento. Posteriormente, se estimó que 300.000 personas se ahogaron en la costa, quedaron bajo los escombros de las construcciones o fueron aplastadas por la inundación. Algunas de ellas nunca fueron encontradas y se consideran desaparecidas. El océano codicioso debe haber tomado sus cuerpos cuando el agua retrocedió. Fue una tragedia terrible, pero parece que tal tsunami no puede amenazar a toda la humanidad, solo a ciertas regiones. Pero ¿qué pasa si la fuente de la ola no es un terremoto, sino algo más terrible? Este es el antiguo cráter Chicxulub. Su monstruoso tamaño es de 180 kilómetros y su profundidad original es de 20 kilómetros. Se formó hace casi 67 millones de años, cuando un asteroide con un diámetro de más de 10 kilómetros se estrelló contra la península que conocemos como Yucatán a gran velocidad. El poder del impacto del asteroide se estima un equivalente de 100 teratones de TNT, que es exactamente 1.000.000 de los terremotos en el Océano Índico. Pero ahora, ¿de qué tamaño te asustaría un tsunami? ¿De 50 metros o de 100 metros? Es difícil imaginar las consecuencias de las olas que podrían atravesar los continentes de un extremo a otro del planeta. Pero una cosa está clara, los sobrevivientes serían pocos, y no está garantizado que, en las condiciones de su nueva vida, realmente esté feliz. Y ahora mira con atención. Después de todo, el asteroide acaba de caer en la orilla, y el volumen de agua arrojado fue realmente muy pequeño. Si hubiera golpeado en el océano abierto, por ejemplo en la fosa de las Marianas, cuya profundidad es exactamente del tamaño del asteroide, como si hubieran sido creados el uno para el otro, ahora estaríamos en la misma situación que los dinosaurios. Sí, un tsunami es un desastre monstruoso y mortal, pero su impacto es instantáneo, y luego la humanidad tiene tiempo de recuperar fuerzas y tomar algunas medidas. Por ejemplo, construye un sistema de detección temprano de tsunamis para una rápida evaluación de las áreas costeras. Pero puede haber escenarios de inundaciones más aterradoras, cuando el nivel del agua aumenta durante mucho tiempo o incluso para siempre. En 2015, los expertos de la NASA demostraron que el nivel del océano mundial está creciendo más rápido de lo esperado, y en las próximas décadas aumentará 1 metro. Si la tendencia al calentamiento continúa, los glaciares de los polos de nuestro planeta continuarán derritiéndose, y el nivel del océano mundial aumentará y aumentará, a medida que todo el hielo del planeta se vuelva líquido. Aquí hay un mapa de los continentes en este futuro. A primera vista, puede parecer que la Tierra tiene el mismo aspecto que antes, pero luego a medida que nos acercamos a Asia, la escala de la tragedia se vuelve clara. Grandes ciudades como Calcuta y Shanghái, con una población combinada de casi 19 millones de personas, serán tragadas por el océano. Pero la verdadera catástrofe ocurrirá en áreas densamente pobladas del sureste asiático, en China, Bangladesh, Indonesia. Los territorios con más de 1.000 millones de habitantes quedarán ocultos bajo el agua. La reducción anual de tierras presentará nuevos desafíos para la humanidad. La superficie de tierras cultivables se reducirá y ya no habrá suficientes alimentos para la humanidad. Nuevas extensiones oceánicas, aumentará la humedad de la atmósfera con su evaporación, y lluvias eternas inundarán las pobladas ciudades de los continentes. Pero también hay buenas noticias. El aumento del nivel del agua y las inundaciones de la tierra ocurrirán durante un periodo de décadas o incluso siglos, y todavía tenemos la oportunidad de hacer algo a tiempo para garantizar la posibilidad de sobrevivir en un territorio más pequeño. Probablemente se habrá cumplir mediante el control de la natalidad, la producción masiva de alimentos químicos y la nueva arquitectura de ciudades de varios niveles. Por supuesto, la humanidad se considera segura. Al considerar posibles escenarios del apocalipsis, suele aparecer una pandemia o una guerra mundial.
pero no una inundación. Pocas personas creen en ello, pero de hecho los antiguos sumerios, griegos, árabes, hindúes y chinos sabían sobre el diluvio. A menudo sin poder comunicarse y transmitirse este conocimiento entre sí. Solo podemos adivinar cuál terrible y mortal fue la antigua catástrofe, si todos los pueblos del mundo han conservado su memoria, incluso después de miles de generaciones. Me pregunto, ¿qué tan probable es que vuelva a suceder? Ahora sabemos que el poder monstruoso del impacto de la ola y la falta de alimentos en un territorio condensado y superpoblado son las cosas más terribles que amenazan a la humanidad durante los tsunamis y las inundaciones. Pero ahora estás a punto de aprender que hay factores más peligrosos que no son creados por la naturaleza desenfrenada, los creamos nosotros mismos. En la historia de la humanidad puedes encontrar muchos ejemplos diferentes de formas de organización de supervivencia y ahora te mostraré dos de los más recientes. Estas son imágenes del tsunami en Japón en el año 2011. Aproximadamente 18.000 personas murieron cuando ocurrió el monstruoso desastre. Decenas de miles de sobrevivientes quedaron aislados del mundo. No había agua potable ni electricidad en las áreas afectadas, y la economía del país resultó gravemente dañada. ¿Cómo sobrevivieron los lugareños? La respuesta es que en estos tiempos difíciles no hubo delitos. Las víctimas mostraron una alta asistencia mutua. Todos entendieron la responsabilidad social y mutua. Nadie avanzó en la distribución de alimentos. Nadie empujó a mujeres y niños en la cola de los rescatistas. Miles de cajeros automáticos se volcaron y destrozaron a lo largo de la costa, pero no se perdió ni un solo yen. Las mejores cualidades humanas mostradas por las víctimas entre sí ayudaron a rescatar y salvar muchas vidas. Pero hay otras reglas de supervivencia. Dejar de lado todas las etapas de la evolución y convertirse en un animal. Estas son imágenes de Nueva Orleans. Como resultado del huracán Katrina en 2005, el 80% de la ciudad se inundó. La mayoría de los residentes fueron evacuados con anticipación. La vida de las personas restantes, objetivamente, no se vieron amenazadas por nada, excepto por otras personas. Pandillas de saqueadores en barcos se apoderaron primero de las armerías, luego de las joyerías. ¿La ciudad fue capturada por una ola? No un tsunami, sino una ola de violencia humana. Solo 2 semanas después, los principales valores humanos de la ciudad capturada eran la comida y las mujeres, como hace decenas de miles de años. Hasta que llegó el punto que la policía pudo ingresar a la ciudad para restablecer el orden, solo con el apoyo de la Guardia Nacional. Entonces, si queremos estar preparados para el apocalipsis, ya sea una inundación o cualquier otro desastre, debemos comenzar no con suministro de combustible y alimentos, no con la capacidad de cazar y obtener agua. Primero, debemos preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Personas que construyeron una civilización con el apoyo de su propia especie? ¿O depredadores que sobreviven a expensas de los débiles? Pero recuerda, la verdad sobre nosotros mismos la aprendemos solo en la práctica y puede sorprendernos. En JJ NASA Discovery.